Este es un trabajo colaborativo de diversas mujeres que pues tuvieron esta posibilidad de intervenir en la figura y reivindicación de estas grandes mujeres mexicanas. Voy a comenzar esta entrevista con Iracema Ansúrez, es restauradora e investigadora. Vamos a comenzar con ella sobre el tema del corpus de la obra, es decir, la investigación documental, que también forma parte de este ejercicio escultórico. Y vamos a platicar de dos intervenciones que ellas hicieron, que es Carta a Sor Filotea, que es la de Sor Juana Inés de la Cruz, y también Margarita Maza Parada, que evidentemente pues ocupa este papel de Margarita Maza, una mujer también muy importante en la historia de nuestro país. Iracema, muchísimas gracias, bienvenida. Platícame, ¿cómo fue el proceso de creación de esta obra? ¿Cómo se enteran de esta necesidad que tiene el gobierno de la Ciudad de México para reivindicar estas historias? ¿Y cómo comienza su trabajo? Pues la Secretaría de Cultura envió una convocatoria, a nosotros nos pidieron que hiciéramos propuestas para Margarita Maza y Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, a partir de ese momento empezamos a hacer la investigación histórica de las dos esculturas para hacerlas primero en maqueta, con todos los elementos históricos, y ya después realizarlas en escultura una vez que se aprobara el proyecto. Durante toda esta investigación histórica, pues yo me dediqué más que nada de Margarita Maza a leer sus cartas, a leer lo que está escrito, las publicaciones, todo este contexto que surge a raíz de ella, separado de lo que es Benito Juárez, ¿no? Porque justamente con este proyecto lo que queríamos denotar es a Margarita Maza, no la esposa de Benito Juárez, sino transformar, como resignificar este personaje e interpretar la historia para que fuera la mujer, el personaje, no un personaje detrás del escenario. Entonces, a raíz de esto, pues empezamos a investigar, saqué fotografías de la época, fotografías de ella misma, para diseñar su vestido que concordara con su época. En su pecho la escultura tiene una carta, porque ella se dedicaba mucho a escribir cartas, ¿no? Generalmente se las enviaba a Benito Juárez, pero esas cartas contenían su pensamiento liberal, como estas propuestas que ella tenía, esta visión de ella que tenía sobre el mundo. Y después Benito Juárez esas propuestas las puso en marcha. Una de ellas fue después de que ella murió de cáncer. Benito Juárez puso en marcha esta reforma que ella quería sobre la educación secundaria de la mujer. Entonces, a raíz de estos ideales, pues Benito Juárez también creó varias cosas que ella misma quería, ¿no? Y pues de Margarita Maza tenemos que fue un gran personaje, fue una madre, fue una madre para el pueblo mexicano y también fue una madre. Tuvo aproximadamente 11 o 12 hijos, de los cuales 5 murieron por el frío y por todas estas condiciones, ¿no? Porque no solamente se habla de que Benito Juárez huía por todo el país de la República por Maximiliano, sino que ella también era perseguida y ella estaba sola. Entonces, en algún momento de su periodo, ella, embarazada de 2 gemelos, con 2 niños chiquitos de la mano, pues huía con todo el país porque le estaban persiguiendo los conservadores, y aparte trabajaba para enviarle dinero a Benito Juárez al extranjero, ¿no? Para que él pudiera solventar y pudiera vivir. Entonces, este tipo de mujeres empoderadas, pues empresarias más que nada, cargar embarazada con los 2 niños, aparte mandarle dinero al esposo para que se siguiera manteniendo, es como esta virtud de esta mujer, ¿no? Esta fuerza de mujer que queremos más que nada representar y queremos que se haga notar en estas condiciones y en este país, ¿no? Claro, la importancia también de resignificarla a través de la investigación. Ahora, de acuerdo a Sor Juana, lo habíamos platicado, un personaje que ha sido visto desde diversos ángulos, que ya también ha sido pues muy aceptado también en temas culturales, sociales, históricos. ¿De qué manera abordarlo cuando tenemos este reto de que ya se ha hablado mucho de ella y cómo resignificar un personaje que ya también ha sido muy significativo en nuestra historia? Sí, claro, pues a diferencia de Margarita Maza, que pues era un personaje poco conocido, con Sor Juana tuvimos pues esta cosa, ¿no? De que era muy conocido, había mucha información, mucho texto. Entonces lo que hicimos fue, a partir de todos estos textos, generar pues esta resignificación a partir de su imagen, de sus posiciones, representar no solamente a la monja
ilustre, eminente que es ella, sino también representar a esa mujer detrás de ese hábito, ¿no? También pues hicimos mucha investigación desde que era chiquita y vivía en la hacienda, bueno, ahorita se conoce como la hacienda Panoaya con sus abuelos, que se iba a esconder a la biblioteca de su abuelo y que leía libros escondidas y que como no se aprendía la información agarraba y se cortaba mechones del cabello como para ponerse retos ella misma, hasta su vida en el convento, que en algún momento de la época hubo un chisme, ¿no? De que el queso hacía que perdieras la memoria y que no tuvieras como retención de los conocimientos. Entonces llamaba el queso y lo dejó de comer, ¿no? Justamente por esa pasión del conocimiento. También, pues, investigamos de que no solamente estudiaba las humanidades, sino también las ciencias duras, como así se podría llamar. Estudiaba matemáticas, geografía, escribió libros de geografía, de matemáticas, entonces de astronomía. Entonces pues era una mujer que obviamente eran todos los conocimientos, ¿no? No solamente nos quedábamos en estos poemas o en estas cartas, incluso el libro La respuesta al obispo de Puebla, pues es una representación, ¿no? De que el obispo menciona que, parafraseando, ¿por qué la mujer tiene que aprender, no? Si la mujer no tiene necesidad de aprender, ¿por qué no va a aplicar ese conocimiento? Y esta Sor Juana le contesta, ¿no? Que las mujeres pueden hacer muchas cosas con el conocimiento y pueden hacer esto y pueden hacer aquello y termina siendo prácticamente una autobiografía de ella misma con todo el conocimiento que ella ha generado. Entonces justamente queríamos reivindicarla más que nada a esa mujer detrás del hábito y a ese conocimiento que generó. Claro, rápidamente ya para cerrar tu intervención, Iracema, ¿qué significa a nivel personal para ti como restauradora, como investigadora, participar en este gran proyecto? Es un orgullo, la verdad, estoy muy emocionada, he venido muchas veces a Reforma a volver a ver las esculturas y es impactante, ¿no? De ver cómo estas ideas en papel, estas anotaciones de todos estos elementos históricos que se recolectaron al principio, a verlo ya plasmado en algo tridimensional, en algo físico que la gente puede pasar y ver, y justamente pues estos elementos ocultos, por ejemplo de Margarita Maza, que tiene un medallón que es el símbolo del Teatro Iturbide, que fomentó ella el teatro, pues siento que invita al público a investigar, ¿no? ¿Por qué tiene este elemento? ¿Por qué tiene otro elemento? Y así pues volver a activar esta historia de ambas mujeres. Estamos aquí con mi segunda invitada del día de hoy. Ella es Dafne Quiñones, es artista plástica. Con ella vamos a platicar sobre este tema, casi que cronograma de las actividades que siguieron, para que ustedes puedan ver estas dos esculturas. Carta a Sor Filotea y por otro lado Margarita Maza Parada, que ustedes lo pueden encontrar aquí en Paseo de la Reforma, en el Paseo de las Heroínas. Entonces, a ver, platícame, Dafne, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Porque también fue todo un reto, muy poco tiempo el que les dieron. Sí, pues primero que nada fue que nos autorizaran las piezas, como la gestión de todo este proceso de aprobación. Una vez que ya mi compañera Iracema hizo todo esto, la investigación, nos dio los elementos para nosotros hacer las maquetas y que se autorizaran. Una vez ya autorizado, nos pusimos a trabajar el primer día que nos dijeron, porque teníamos 27 días para entregar las piezas, que es muy poco tiempo. Por eso trabajamos los dos al mismo tiempo en el mismo taller y éramos 4 escultoras, un equipo de trabajo que nos ayudó completamente desde el principio para poder entregar en el tiempo que se nos estaba pidiendo. Pues de la maqueta, así tuvimos que ampliarla y hacer las estructuras metálicas. Empezamos a modelar y ahí ya empezamos a poner todos los elementos. Sí hubo algunas como unos ajustes que hicimos de la maqueta allá a la pieza en grande, porque en la maqueta no se aprecian igual que ya cuando está la pieza pues ampliada, y pues le agregamos elementos, le quitamos elementos,
creo que la Margarita tenía unos como tirantes aquí en su vestido, pero vimos que ya iba a ser demasiado, se los quitamos para que todo esto también empiece a funcionar visualmente. Nos tomó aproximadamente como una semana modelando las dos al mismo tiempo, y de ahí 3 días nos tomó hacer los moldes de las dos también y pasarlo a la fundición. Llegando a la fundición, algunos detalles se fueron perdiendo, entonces tuvimos que ir todavía a la fundición a retocar las ceras, y ya cuando se vaciaron todavía también dimos algunos ajustes para que quedaran como nosotros deseábamos que quedaran. ¿Cuáles fueron los retos de cada una? Porque ya me platicaban sobre, además del tema de investigación documental que tuvieron que hacer, tenían referencias de una sí, de Margarita Maza Parada, en fotografía, pero de Sor Juana no. Eran prácticamente como las pinturas que se acostumbraban en aquella época, y partíamos de un intangible, ¿no? Desde el aspecto de que pues otro artista había intervenido esas imágenes y pues que tal vez también había otro punto de oportunidad ahí. Pues con la Margarita lo difícil fue como tener su esencia, ¿no? Porque ya está ahí la fotografía, ya hay un registro de cómo se veía ella y es un retrato lo que estamos haciendo. Yo creo por eso en las propuestas se rechazó 3 veces, porque es como queremos dar este porte a la mujer, que sea una mujer dignificada, que se vea que ella se mueve por su propio mérito. Entonces, fue lo difícil, así como entregar este retrato que se parezca a ella, que es ella. Y con Sor Juana se nos dio un poquito la libertad de darle como un toque de nosotras. Como no hay un retrato así como verídico de ella, ¿no? Son referencias lo que tomamos de ella, y aparte quisimos darle, o sea, romper con esto que acostumbramos a ver de los retratos o de las representaciones de Sor Juana, que es una mujer estática, o sea, es una escultura totalmente estática, pierde mucho detalle de la cara, no hay juegos con luces, sombras, contrapuntos, y nosotros quisimos meter todo esto, como teníamos la libertad de hacerlo, y romper con esto que si es una figura de la iglesia tiene que ser totalmente estática, no tener figura, y nosotros rompimos un poquito con eso, nos dimos la libertad, tomamos referencias también de algunas esculturas barrocas, renacentistas, para que también se vea visualmente atractiva la escultura. Perfecto. Por último de este programa, porque vamos a hacer 2 con ellas, Dafne, ¿qué significa para ti el haber participado en este gran proyecto? Pues me da mucho orgullo haber participado con las dos, porque son personajes muy, muy importantes que han marcado, pues Margarita fue parte de la historia, ella propuso muchas cosas como mujer, Sor Juana, una gran poeta, científica, y formar parte y poder haber metido mano en estas esculturas o haber hecho esto me da satisfacción. Me pongo a pensar que mi nombre va a estar, no sé por qué. Bueno, no sé si para siempre. Eso esperamos. Pues sí, pero sí que aquí mi nombre va a estar y que formé parte de este movimiento feminista, porque sí hay muchos retos que las mujeres presentamos, no se nos involucran en muchas cosas, y demostrar que sí podemos causa mucha satisfacción. Claro.
esta última parte me acompaña Regina Gazzi, ella es licenciada en Artes Visuales y también es escultora. Vamos a platicar sobre este primer proceso en donde se sentaron ellas tres después de lo que ya habíamos platicado que fue este trabajo. Primero la investigación documental, después que platiquen sobre cómo fue esta parte donde conocieron la convocatoria, los requerimientos que se les solicitó, y después viene el tema creativo, que es el más complicado, ¿no? ¿De qué manera entregar esta idea que ellas cada una tuvieron de estas dos mujeres? Pues no para entregar las mismas imágenes que históricamente hemos tenido, sino para incorporar su mirada y su visión en este gran proyecto. Pues Regina, muchas gracias por estos minutos para nuestro público. ¿Cómo fue este proceso creativo? ¿Cómo se dio este trabajo colaborativo para ver lo que tenemos hoy aquí en Reforma? Pues a partir de la propuesta y de la gestión de las piezas, desde la maqueta, ya se estaban proponiendo cosas, ¿no? Ya se estaban definiendo elementos, decidiendo incluso posturas, dónde va la mano, este tipo de cosas formales, ¿no? Del asunto formal de la escultura. Entonces se hacían las reuniones para hablar justo de qué elementos eran muy necesarios que tuvieran estos personajes en particular, ¿no? Al tomar en cuenta, al definir estos elementos, es como ya viene esta propuesta visual de cómo deben ir colocados, salirnos un poquito de las propuestas clásicas, como bien lo mencionas, y ver qué propuesta nueva, artística, ¿no? Más allá de hacer homenaje a las mujeres, de qué manera se puede hacer homenaje con la postura incluso de los personajes, ¿no? Y de los elementos que estamos retomando de sus historias. Entonces, así es como se hace, con reuniones, platicando, proponiendo, resolviéndolo en bocetos, en maquetas, y cumpliendo también ciertos lineamientos, ¿no? Que tienen que ver con el pedestal, por ejemplo. O sea, hay cosas que no pueden cambiar, obviamente, y en este caso en el Paseo de la Reforma, pues ya existen varias esculturas en otras partes de la avenida que ya tienen este como encuadre, ¿no? Este pedestal, que es lo que está definiendo ese espacio. Entonces no te puedes salir tampoco de eso y hay que tomarlo de hecho en cuenta. Entonces es así como se va construyendo y se va proponiendo la resolución final y formal de la obra, ¿no? ¿Qué significa para ti a nivel personal que tu trabajo pues ya quede para la posteridad y sobre todo en aras de resignificar a estas mujeres que pues sí han estado en estos libros, han estado presentes en la historia, pero pues una de ellas, Margarita Maza, vista desde la figura de su esposo, y Sor Juana, que hay más elementos que descubrir de ella, inclusive la carta a Sor Filotea, que es el nombre, y me platicabas hace rato de esta pieza, pues se da como esta parte de respuesta al obispo de Manuel Fernández de Santa Cruz, cuando le manda una carta a Sor Juana diciéndole que las mujeres pues no tenían por qué estudiar ni educarse en ciertos temas, y ella le responde que había mujeres que habían entregado la vida, como Hipatia de Alejandría, habían perdido la vida pues en aras de defender esta propuesta intelectual también que tenían las mujeres. Claro, pues primero sí, un orgullo, una gran emoción de hecho, porque se asignaran estas figuras, estos personajes históricos, mujeres ilustres de México. Claro que el dilema con Sor Juana siempre ha sido que en España también la consideran española, pero nació en territorio mexicano, ¿no? En ese entonces era Nueva España, entonces se puede decir que era novohispana, pero en este territorio bajo otras condiciones absolutamente diferentes a las que tenía España en ese entonces, ¿no? Todo eso se toma en cuenta incluso en su personalidad, todo lo que sabíamos de ella. Por eso esta emoción también, ¿no? Como de tener esta oportunidad de representar artísticamente a estos personajes que se han tomado siempre desde los libros de historia, los clásicos en la primaria, ¿no? En la secundaria, lo que nos enseñan de manera como muy categórica, ¿no? De quiénes fueron.
En el caso de Margarita, por ejemplo, pues claro que pues es Margarita Maza de Juárez, ¿no? Siempre se tiene ese nombre y claro, pues era una primera dama, pero ya no estamos justo en esa época en la que la mujer depende del apellido del marido, ¿no? No se significa ella misma por quién es. Entonces, bueno, en ese entonces ahora queríamos dar justo hincapié en quién fue ella, qué hizo, y bueno, retomando lo del principio, pues ese orgullo de representar a estas mujeres como mujeres que fueron, con todas sus adversidades y todas sus preocupaciones de la época, ¿no? Entonces, pues sí es una emoción. Yo como artista ya pues siempre es estas ganas de tener obra de arte que trascienda. En obra pública es otra cosa totalmente. Obviamente estamos expuestos también a la crítica, pero es más el orgullo de tener una propuesta y una obra realizada de esta manera, ¿no? A este nivel, digamos, de exposición, que creo que es lo más Lo más importante. importante. Exactamente.